Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy quiero invitarles a un encuentro muy especial porque vamos a entrar en la vida y en el corazón de una de las santas más queridas de la Iglesia. Una mujer que vivió apenas 24 años en un convento escondido, sin realizar grandes obras, sin recorrer el mundo. Y, sin embargo, después de su muerte, se convirtió en una de las figuras más luminosas y universales del catolicismo. Estoy hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, conocida como la Pequeña Flor. Y aquí está la paradoja que nos maravilla. ¿Cómo es posible que una joven tan sencilla que murió en el anonimato del Carmelo de Lisieux hoy sea doctora de la Iglesia, patrona de las misiones y amiga de millones de fieles en todo el mundo? La respuesta, querido varón de Dios, es que Santa Teresita nos revela algo que a veces olvidamos, que la santidad no está reservada a unos pocos, ni se construye con obras extraordinarias, sino que se vive en lo ordinario, en lo pequeño, en lo escondido, ahí en lo cotidiano, se hace verdaderamente grande. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su divina y infinita providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a recorrer juntos su historia en 4 momentos. En el primer segmento vamos a conocer la vida de Santa Teresita, su infancia marcada por la fragilidad, su valentía para entrar al Carmelo de Lisieux, tan joven, las pruebas que vivió en la vida conventual y su obediencia al escribir lo que después sería Historia de un alma. En el segundo segmento vamos a entrar en el corazón de su espiritualidad, cómo lo ordinario se volvió extraordinario en su caminito de infancia espiritual y cómo esos escritos nacidos de la obediencia se transformaron en una fuente universal de gracia. En el tercer segmento veremos cómo después de su muerte su santidad explotó en la Iglesia. Historia de un alma. Ese libro que ahora es tan conocido se propagó como un fuego imparable. Sus milagros confirmaron su intercesión y rápidamente fue canonizada, cosa que no era común en esos tiempos, en tan pocos años después de fallecida.
Fue también proclamada patrona de las misiones sin salir del convento. Y finalmente, doctora de la Iglesia. En el cuarto segmento vamos a llegar a lo más personal. Cómo Santa Teresita no es solo un recuerdo del pasado, sino una amiga viva en el cielo que quiere caminar con vos y conmigo hoy. En su poderosa intercesión descubrimos que el cielo baja a lo ordinario y en su amistad vamos a encontrar una fuerza nueva para hacer de lo pequeño algo extraordinario. Querido hermano, esta no es solo la historia de una santa, es una invitación a dejarnos encontrar por Santa Teresita, a dejarnos acompañar por ella y a descubrir que todos estamos llamados a la santidad en lo cotidiano, porque como ella misma dijo, todo es gracia. Bueno, vamos al primer segmento después de esta pausa, ya volvemos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Empezamos el primer segmento, soy Leo Janón en este tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Y hoy abrimos el corazón a una de las figuras más luminosas y al mismo tiempo más humildes de toda la historia de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor. Una joven que vivió apenas 24 años, que nunca salió de su tierra natal, que pasó casi toda su vida escondida en un convento de clausura y que murió en el anonimato. Y sin embargo, su vida se convirtió en una chispa que encendió millones de almas en todos los rincones del mundo. ¿Cómo explicar esta paradoja? Una muchacha frágil, sencilla, marcada por el dolor y por las pruebas interiores, que se transforma después de su muerte en doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Hoy quiero que nos acerquemos a su vida de manera más íntima, sus raíces familiares, a la niña que fue, a la adolescente decidida que tocó las puertas del Carmelo, a la joven que enfrentó incomprensiones y pruebas dentro del convento, y a esa mujer obediente que sin saberlo nos dejó uno de los tesoros más espirituales y más grandes, Historia de un alma, sus escritos. Teresita nació en Alençon o Alençon, Francia, en 1873, en una familia que respiraba fe. Sus padres, Luis y Celia Martín, o Martín, hoy santos canonizados como matrimonio, fueron el primer hogar donde floreció su vocación. Desde pequeña mostró un corazón muy sensible, apasionado y a veces probablemente frágil. A los 4 años perdió a su madre y ese golpe marcó su vida profundamente. Quedó bajo el cuidado de su padre, a quien amaba con ternura y le llamaba mi rey, y de sus hermanas mayores que la acompañaron en sus años de formación. Era una niña afectuosa, soñadora, con una tendencia a lo sensible, pero también con una fuerza interior que se iba a revelar con el tiempo. En su adolescencia vivió una experiencia clave, una profunda gracia de conversión en esa Navidad de 1886. Ella misma la describió como su Navidad de conversión. Pasó de ser una niña hipersensible a tener un corazón fortalecido y maduro en la fe. Ese momento fue un parteaguas, un antes y después. Ya no se dejó arrastrar por sus debilidades emocionales, sino que se entregó de lleno al amor de Dios. Y es conmovedor pensar lo que ella vivió, esa lucha interna con su sensibilidad y sus heridas. Es lo mismo que muchos de nosotros podemos estar enfrentando hoy y sin embargo la gracia la transformó. Lo más hermoso es que desde su niñez hasta su juventud se fue gestando en ella un anhelo irresistible, pertenecer enteramente a Cristo. No quería medias tintas ni caminos a medias. La niña huérfana y sensible se convirtió en una joven decidida, con una voluntad ardiente de entregarse a Dios. Ese trasfondo familiar, marcado por la fe y la fragilidad, pues fue el terreno fértil donde Dios sembró la semilla de su santidad.
Y aquí está una enseñanza para todos nosotros. No importa la fragilidad de nuestras raíces. Dios puede hacer florecer de ahí la mayor de las santidades. Ahora, antes de entrar al convento, al Carmelo de Lisieux, bueno, pues Teresita vivió lo que ella misma llamó su gran conversión. Y ocurrió, como lo había mencionado, en esa noche de Navidad, después de la misa del gallo. Al regresar a casa, pues su padre, cansado y sin ninguna mala intención, comentó con cierta impaciencia que esperaba que esa fuera la última vez que tenía que cargar regalos para su niña pequeña, como le decía él. Y en otra época esa sola frase la habría herido profundamente porque Teresita era extremadamente sensible y hubiera terminado llorando y refugiándose en sí misma, pero esa noche pasó algo distinto. En lugar de reaccionar con lágrimas, una fuerza interior la llenó de madurez y de una paz. Y ella misma dijo que fue como si Jesús en ese momento hubiera entrado en su corazón y lo hubiera transformado para siempre. Ese instante fue un verdadero parteaguas. Teresita pasó de ser una niña hipersensible, frágil y propensa a las lágrimas, a ser una joven fuerte, decidida y capaz de sobreponerse a las dificultades. Ella lo reconoció como un don de la gracia. Jesús mismo la había liberado de esa debilidad que tanto la marcaba. Y a partir de ahí, la fe dio un salto cualitativo en Teresita. Ya no había pendiente, ni vivía pues de esas emociones o de lo que dijeran los demás, sino firmemente apoyada en el amor de Dios. Esa Navidad fue el inicio de una vida espiritual totalmente adulta, donde la confianza y la entrega reemplazaron a la inseguridad. Y con esa nueva fuerza, Teresita se lanzó con todo al cumplimiento de su anhelo más grande, que era entrar al convento de los carmelitas, el Carmelo de Lisieux. La gracia que recibió en esa Navidad le dio la valentía de hacer cosas completamente impensables para una jovencita de 15 años. Insistió con sus superiores viajar a Roma y en plena audiencia con el Papa León XIII, romper ese protocolo, suplicarle permiso para ingresar al convento. Es decir, esa osadía nacía de un corazón transformado por la gracia. Ya no era la niña temerosa de antes, sino esa joven con esa convicción de que su lugar estaba en el Carmelo. Y así, con esa fortaleza renovada, pudo vencer todos los obstáculos hasta que finalmente fue admitida. Entrar al Carmelo no significó encontrar la paz de inmediato. Al contrario, Teresita descubrió que el camino de la santidad estaba lleno de pruebas muy humanas. En la vida comunitaria tuvo que enfrentar incomprensiones. Algunas hermanas la trataban con indiferencia, otras con aspereza, y no faltaban esas tensiones propias de convivir en un espacio cerrado. Para una muchacha de 15 años, pues recién salida de la adolescencia, esas experiencias pudieron haber sido devastadoras. Pero la fuerza que había recibido en esa Navidad de 1886 la sostuvo. Ya no era esa niña hipersensible que se rompía por un comentario cualquiera. Ahora era una joven que elegía sonreír y ofrecer esos momentos de sufrimiento como un sacrificio de amor. Además, pronto se topó con la aridez espiritual. Hubo etapas en las que sentía que Dios estaba lejos, que no respondía a sus oraciones. Esa noche oscura, como muchos santos la describen, pues Teresita también la vivió, pero en lugar de desesperarse, la transformó en un acto de confianza radical. Permanecía fiel, aun cuando no sentía nada. Y a todo esto se sumó, pues, la terrible enfermedad de tuberculosis, que fue consumiendo lentamente su cuerpo. Fiebres, dolores, debilidad, es decir, un calvario silencioso. Y aún así, nunca permitió que la enfermedad apagara su amor. Cada dolor lo ofrecía como una ofrenda escondida. Y lo extraordinario es que en medio de tantas dificultades, Teresita no se amargó. Al contrario, cultivó una ternura aún más grande, una alegría serena, una capacidad de amar a cada hermana como si fuera la más querida. Incluso
Aquellas que la trataban con dureza, pues le devolvía amor. Es decir, en un contexto que podía haberla endurecido, más bien se volvió más dulce. Y ahí está el misterio de la gracia. Las pruebas que debieron aplastarla se convirtieron en ese terreno donde floreció su santidad. Una de las pruebas más importantes de su vida vino disfrazada de algo pequeño, la obediencia de escribir sus recuerdos. Es decir, sus superioras le pidieron que pusiera por escrito su experiencia espiritual, sin saber que ese cuadernito se iba transformando en ese libro hermoso que se llama Historia de un alma. Ella lo hizo con sencillez, como quien cumple una tarea sin mayor trascendencia, porque no buscaba reconocimiento ni fama, simplemente obedeció. Y esa obediencia fue providencial, porque gracias a ella, el mundo conocería el secreto de su camino de infancia espiritual. Ahora, la tuberculosis iba avanzando implacablemente. Teresita se iba debilitando cada día, pero no dejaba que la enfermedad definiera su espíritu. Finalmente murió el 30 de septiembre de 1897 con apenas 24 años, pronunciando palabras que hoy son una bandera de esperanza. Dios mío, te amo. Murió en el anonimato, dentro de las paredes del Carmelo, sin que el mundo sospechara la grandeza que se escondía en esa joven religiosa. Humanamente, parecía una vida que se apagaba sin ruido. Y sin embargo, en ese momento de aparente derrota, Dios estaba preparando la victoria, porque lo que Teresita escribió por obediencia y lo que vivió en silencio se convertiría después en un fuego imparable después de su muerte. Ese caminito guardado entre las paredes del convento estaba a punto de salir al mundo entero y transformar millones de vidas. Murió escondida, pero resucitó en la memoria y en la fe de la Iglesia como una de sus santas más queridas. Así fue la vida corta y escondida de Santa Teresita, marcada por la fragilidad, por pruebas humanas y espirituales, pero también por una confianza radical en Dios y una obediencia sencilla que multiplicó su fecundidad. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese cruce de lo ordinario con lo extraordinario. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso para nuestro segundo segmento, queridos hermanos. Soy Leo Janón y si en el primer segmento recorrimos la vida de Santa Teresita para conocer sus raíces y su historia, ahora quiero que demos un paso más profundo. Entremos en el corazón de su espiritualidad. Y aquí encontramos algo fascinante. Todo en ella parecía ordinario. Su vida en un convento, sus trabajos sencillos, la obediencia de escribir unas páginas para sus superioras, pero en realidad era extraordinario porque cada cosa se hacía con amor y se ofrecía a Dios. Lo que en apariencia era pequeño, en sus manos se volvía inmenso. Ese es el secreto de su caminito. Descubrir que lo extraordinario de la santidad se juega en lo ordinario de cada día. El gran descubrimiento de Santa Teresita fue que no hacía falta hacer cosas grandiosas para ser santa. Ella decía, quiero buscar un caminito bien derecho, muy corto, un pequeño camino nuevo para llegar al cielo, el camino de la infancia espiritual. Ese camino consistía en hacer con amor las cosas de manera más sencilla. Una sonrisa, por ejemplo, a quien la trataba con dureza. Un trabajo repetitivo en silencio. Una palabra amable en vez de una queja. Nada de eso llamaba la atención realmente, pero para ella era grande, porque estaba hecho por amor a Dios. Lo extraordinario del caminito es que, pues, en cierta manera democratiza la santidad. No todos podemos fundar órdenes religiosas como San Francisco, o escribir tratados como Santo Tomás, o predicar multitudes como San Juan Pablo II. Pero todos tenemos la posibilidad de amar en lo pequeño. Todos podemos transformar un gesto sencillo en una ofrenda. Teresita descubrió que a los ojos de Dios lo que cuenta no es la magnitud de la obra, sino el amor con que se hace.
Y eso es liberador. Nadie queda excluido de la santidad. En lo personal, a mí me impresiona pensar que este caminito se vuelve una respuesta concreta para nosotros, los hombres de hoy. A veces creemos que debemos hacer hazañas espectaculares para sentir que nuestra vida vale la pena. Pero Santa Teresita nos recuerda que lo que vale es vivir lo ordinario con un amor extraordinario. Y ahí está el secreto, en transformar lo cotidiano en terreno sagrado. Ahora bien, uno de los ejemplos más claros de cómo lo ordinario se volvió extraordinario en la vida de Santa Teresita fue cuando sus superioras le pidieron que escribiera. Para ella no era nada glamuroso, simplemente obedeció. Primero, su hermana Paulina, que ya era priora en el convento, le pidió que contara sus recuerdos de infancia. Ese fue el manuscrito A. Luego otra priora le pidió que compartiera su manera de vivir la vida espiritual en el Carmelo. Eso dio origen al manuscrito C. Y en medio escribió también cartas y reflexiones que hoy conocemos como el manuscrito B. Nada de esto se pensó como un libro, sino como un ejercicio conventual. Pero lo que parecía un simple acto de obediencia se convirtió en una de las obras más influyentes de la espiritualidad moderna. Historia de un alma. Escrito con sencillez, sin adornos literarios, era esa radiografía de un alma que aprendía a confiar en Dios como un niño. Al publicarse tras su muerte, esos cuadernos cruzaron las paredes del convento de una manera increíble. Comenzaron a tocar corazones en todo el mundo. Un ejercicio rutinario se volvió universal. Lo que estaba destinado a permanecer en el archivo de un convento se transformó en un tesoro para toda la iglesia. Y aquí está lo impresionante. Lo extraordinario no estuvo en la pluma ni en la retórica de Teresita. No, más bien estuvo en la autenticidad con la que compartió su experiencia de amor con Dios. Ella describió sin pretender nada más que obedecer. Y esa humildad fue la que permitió que el Espíritu Santo hablara con tanta fuerza a través de sus palabras. Lo ordinario de unas páginas escritas en clausura se convirtió en un río de gracia que hasta el día de hoy sigue alimentando a millones de almas. Si hay algo que el libro Historia de un alma nos enseña es que Teresita no veía el sufrimiento como un enemigo, sino como una oportunidad para amar. Ella decía que el sufrimiento es el medio por el cual Jesús la une a sí mismo. La tuberculosis la debilitaba día tras día. Le causaba fiebre, dolores intensos, hemorragias. Y sin embargo, en lugar de hundirse en la queja, lo transformaba en oración. Su dolor ofrecido en silencio se convertía en la semilla de salvación para otros. Lo mismo hacía con las pruebas pequeñas. Por ejemplo, cuando una hermana la trataba con frialdad, en vez de evitarla, pues la buscaba con más cariño. Ese gesto escondido que nadie veía era para ella un sacrificio de amor. En el libro Historia de un alma, ella confiesa que había hermanas con las que naturalmente no tenía afinidad, pero decidió tratarlas como si fueran sus amigas más queridas. Eso era su martirio escondido. Amar cuando no era fácil. Sonreír cuando no tenía ganas. Ofrecer cuando el corazón quería cerrarse. Es decir, que ella se decidió en hacer lo que menos le llamaba la atención, lo que no quería. Y ahí radica lo extraordinario de su espiritualidad. Lo que para cualquiera sería una carga insoportable, para ella era una oportunidad de amar más. No porque le gustara sufrir, no, sino porque entendía que el sufrimiento unido a Cristo se convierte en redención. Ella no buscaba el dolor por sí mismo, sino que lo aceptaba como un medio para estar más cerca de Jesús y para ayudar a las almas. Lo que más asombra realmente cuando leemos Historia de un alma es la capacidad de Teresita para ver el cielo en lo más común de la vida. Ella decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Esa frase realmente resume su mirada y su acción después de su muerte.
No esperaba la eternidad como algo lejano, sino que ya desde lo ordinario vivía en comunión con Dios y con las almas. Su vida temporal fue en el convento, pero su vida triunfante es con todos nosotros. El cielo comenzaba ahí, en el convento, en la cocina, en la lavandería, en el silencio de la celda. Pero esa mirada sobrenatural le permitía transformar cada detalle en un sacramento del amor. Cuando limpiaba, lo hacía como si fuera preparando un altar. Cuando cuidaba a una hermana enferma, lo hacía como si cuidara a Cristo mismo. Cuando sonreía en medio del dolor, sabía que esa sonrisa tenía un valor de eternidad. Para ella, lo cotidiano nunca fue banal, siempre era una oportunidad de eternidad. Lo quiero repetir para que quede marcado en nuestro corazón. Lo cotidiano para ella nunca fue banal, siempre era una oportunidad de eternidad. Y aquí está lo que nos habla hoy. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra rutina diaria pensamos que lo que hacemos no tiene valor? Teresita nos grita desde su experiencia. Todo lo ordinario puede ser extraordinario si se vive con amor. Y esa es la esencia de su camino de infancia espiritual. Ver en lo pequeño, lo escondido y lo cotidiano un reflejo de lo eterno. Bien, pues en Santa Teresita se cumple el gran misterio de la fe. Lo ordinario, cuando se ofrece con amor, se convierte en extraordinario. Su caminito, plasmado en Historia de un alma, ese libro hermoso, nos muestra que la santidad no está reservada para unos pocos ni depende de grandes obras, sino que está al alcance de todos en lo más simple de cada día. Ella aprendió a ver el cielo en lo cotidiano y ese es el gran regalo que nos deja. La certeza de que Dios se esconde en lo pequeño y ahí nos espera para transformarnos. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver cómo Santa Teresita se volvió viral en nuestra iglesia y en el mundo entero. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en nuestro tercer segmento, queridos hermanos. Soy Leo Janón y hemos visto cómo Santa Teresita vivió lo escondido, entregando cada acto ordinario con un amor extraordinario. Pero lo que ocurre después de su muerte es sin duda algo que solo se puede explicar por el designio de Dios. Una jovencita que murió en el anonimato del Carmelo de Lisieux. De repente empieza a ser conocida en todo el mundo. Su mensaje se expande como fuego. Su libro se convierte en un clásico espiritual y los milagros atribuidos a su intercesión comienzan a multiplicarse. Es como si el cielo hubiera decidido confirmar que lo pequeño, cuando se hace con amor, tiene una potencia universal. Aquí comienza la segunda vida de Santa Teresita, la de una santa que sin proponérselo se volvió viral en toda la iglesia. Cuando el libro Historia de un alma se publicó en 1898, apenas un año después de la muerte de Teresita, nadie esperaba lo que iba a suceder. Era un librito sencillo, con un lenguaje casi que infantil, sin pretensiones literarias ni mucho menos. Pero justamente ahí estaba su fuerza, en la autenticidad y en la frescura con que transmitía su camino de confianza en Dios. El libro fue un éxito inmediato, primero en Francia y luego en todo el mundo. Se tradujo rápidamente a muchos idiomas y comenzó a llegar a conventos, parroquias, hogares, donde conmovía hasta las lágrimas a quienes lo leían. Es decir, lo extraordinario es que Historia de un alma no hablaba de visiones místicas ni de grandes hazañas, sino de cosas pequeñas, de detalles de la vida diaria vividos con amor verdadero. Y sin embargo, esas páginas encendieron corazones, porque todos podían identificarse con esa propuesta. Era como si Teresita dijera, vos también podés ser santo desde lo ordinario. En un tiempo en que muchos pensaban que la santidad era para unos pocos elegidos, el mensaje de Teresita derribó barreras y abrió puerta para todos. Podemos decir que Historia de un alma fue el primer viral espiritual de la iglesia moderna. Sin redes sociales, sin campañas, sin propaganda. Imagínense, se difundió como un fuego imparable, porque respondía a una necesidad del alma humana. ¿Cuántos querían realmente encontrar a Dios en lo simple y en lo cercano?
Y hasta ese momento, pues no era posible. Y sin embargo, hasta hoy, pues sigue siendo uno de los libros más leídos de espiritualidad cristiana en el mundo entero. Pero no fue solo su libro lo que atrajo a millones de fieles. Ojalá fuera así. No, desde muy pronto comenzaron a reportarse gracias, milagros por su intercesión. Curaciones inexplicables, conversiones repentinas, favores espirituales que las personas atribuían a la joven carmelita de Lisieux. Incluso religiosas que estaban perdiendo su vocación las recuperaron de una manera impresionante. Y al día de hoy, ella se entromete de esa manera tan amorosa. Y lo más impactante, muchos de esos favores venían acompañados de un signo muy especial, casi poético, la presencia de rosas. No por nada se habla de la famosa lluvia de rosas que Teresita había prometido antes de morir, porque ella misma lo dijo: después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. ¿Y saben qué? Así fue. Muchas personas, al rezarle, recibían inesperadamente una rosa, un perfume de flores o un signo floral que confirmaba su intercesión. Ese detalle sencillo se convirtió en símbolo de su cercanía y de su ternura. Era como si Teresita quisiera decir: estoy aquí y quiero ayudarte con la delicadeza de una flor. Estos milagros y señales hicieron crecer aún más su fama de santidad. Para muchos fieles, Santa Teresita no era solo una santa lejana, sino una amiga cercana que respondía con gestos concretos. La lluvia de rosas fue su manera de demostrar que su promesa era real: pasar el cielo haciendo el bien en la tierra. Y este fenómeno se convirtió en uno de los motores principales de su rápida canonización. Porque el reconocimiento de la iglesia no se hizo esperar. Apenas 28 años después de su muerte, en 1925, Santa Teresita fue canonizada por Pío XI. Para los tiempos de la iglesia, esa rapidez es un signo claro de la fuerza de su devoción. Era como si el pueblo de Dios hubiera clamado al unísono: esta joven es una santa. Y la canonización fue un eco de lo que ya se estaba viviendo en los corazones de millones de personas. El testimonio de una vida ordinaria transformada por el amor tenía un valor universal. Pero ahí no quedó todo. 2 años después, en 1927, el mismo Papa Pío XI la proclamó patrona de las misiones, Dios mío, junto con San Francisco Javier. Y esto fue algo sorprendente. Una muchacha que nunca salió de su convento, que no predicó ni viajó, se convirtió en patrona de la evangelización. ¿Por qué? Porque su oración y su ofrecimiento eran un fuego misionero escondido que sostenía a los misioneros en primera línea. Es como si la iglesia dijera: la misión no se mide solo por los kilómetros recorridos, sino por el amor con que se ora y se sufre por la salvación de las almas. 70 años después, en 1997, San Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia. Increíble. Este título, reservado para solo un puñado de santos y santas, reconoce la profundidad teológica y universal de su doctrina espiritual. Teresita, con su caminito, mostró que lo pequeño y lo ordinario son una verdadera ciencia del amor, una teología vivida en carne propia. Esa muchacha escondida en Lisieux terminó iluminando a toda la iglesia con la sabiduría del evangelio hecho vida. Lo más impresionante de todo es cómo la devoción a Santa Teresita se extendió como un incendio espiritual en todo el mundo, porque sus escritos comenzaron a circular y millones de personas se sintieron tocadas por su sencillez. Era como si a través de esas páginas ella les hiciera experimentar lo que sus hermanas religiosas en el convento habían visto: que Teresita vivía el cielo en lo ordinario. Al inicio, quizás las demás monjas no entendían cómo esa joven podía ver a Dios en lo pequeño, pero con el tiempo esa luz empezó a iluminar a todas las hermanitas y después, a través del libro, pues a toda la iglesia. Y aquí vemos que el santo hace bajar el cielo, porque Teresita transformaba el convento en un pedacito de cielo y después, a través de su intercesión,
es decir, después de fallecida, lo empezó a hacer en la vida de los fieles que la iban conociendo. Una persona que leía Historia de un alma sentía que la santidad no era algo lejano, sino posible. Y cuando acudían a ella en oración, descubrían que sus favores y milagros eran reales, tangibles, signos de Dios que actuaban a través de ella. El cielo que ella experimentaba en su celda, o en la cocina, o en la lavandería, empezó a ser accesible para todos. Ese es el secreto de su popularidad. No nos habla de un cielo lejano, sino de un cielo cercano, que se revela en lo cotidiano. Santa Teresita, la fe realmente atrajo a Dios. Y por eso hoy es una de las santas más amadas en todo el mundo. Bueno, la historia de Santa Teresita nos muestra que lo que comienza en lo escondido se vive con amor y termina, por ende, resonando en toda la iglesia. De un convento silencioso en Lisieux, su luz se extendió hasta los rincones más remotos del planeta. Su canonización, su proclamación como patrona de las misiones y ese título de doctora de la iglesia no son más que la confirmación de un fenómeno que ya estaba vivo en el corazón de los fieles. El testimonio de que el cielo puede tocar la tierra a través del ordinario. Santa Teresita es la prueba de que cuando se ama en lo pequeño, Dios mismo se hace presente y el cielo desciende sobre nosotros. Bueno, nos vamos a una pausa para volver a nuestro cuarto y último segmento, donde hablaremos sobre la comunión de los santos y cómo Santa Teresita puede ser nuestra amiga hoy. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Querida audiencia, estamos llegando al último segmento. Soy Leo Janón y llegamos a ese momento tan cercano y personal en nuestro programa. Hemos visto la vida de Santa Teresita, su espiritualidad en lo pequeño y la manera en que Dios la hizo brillar en toda la iglesia. Pero hay algo más grande. Santa Teresita no es solo una santa de los libros de historia, ni un recuerdo bonito de la iglesia. Ella no está únicamente representada por ese libro tan hermoso que se llama Historia de un alma. No, ella está viva, más viva que nunca porque participa de la gloria del cielo y desde esa triunfalidad, ella quiere ser nuestra amiga. Sí, así como lo escucha. Una amiga real que camina con nosotros, que nos acompaña en lo ordinario, que nos sostiene en lo difícil. Esa es la belleza de la comunión de los santos. No estamos solos en la lucha. Tenemos amigos en el cielo que quieren caminar a nuestro lado. La iglesia nos enseña que la comunión de los santos no es una idea abstracta, sino una realidad viva. Los santos que ya están en el cielo no se olvidan de nosotros. Al contrario, se hacen más cercanos, nos buscan. Ellos ven a Dios cara a cara. Y desde ahí interceden por quienes todavía caminamos en la tierra. Y no lo hacen de manera general, como quien lanza una oración al aire, sino que se acercan de manera personal. Quieren ser nuestros amigos, como verdaderos amigos que buscan nuestra compañía. En Santa Teresita eso se nota de un modo muy especial. Muchas personas sienten su presencia de una u otra manera. Porque ella lo prometió. Lo dijo antes de morir, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. ¿Y saben qué? Lo ha cumplido. Yo lo he visto. Y millones de personas en todo el mundo han experimentado su cercanía, su ternura y su ayuda concreta. Es como si quisiera hacernos sentir que el cielo no está lejos, que ella misma baja como lo hizo Cristo, acompañarnos en nuestras luchas diarias. Y aquí está la clave. La comunión de los santos significa que cada hombre católico puede tener muchos amigos en el cielo, pero algunos santos en particular nos buscan de forma muy especial, pues ella es una de esos santos hermosos. Y por eso te digo, si hoy estás escuchando esto y sentís un llamado en tu corazón hacia Santa Teresita, no lo ignores. Probablemente es ella misma que quiere hacerse tu amiga. A lo mejor leyendo el libro la llegas a conocer, y como dice el dicho, nadie ama lo que no conoce. Lo hermoso de Santa Teresita es que su amistad no está reservada para un grupo selecto.
No importa si sos laico, si sos sacerdote, si sos religioso o religiosa, jovencito, adulto, padre de familia o trabajador, ella quiere ser tu amiga. ¿Por qué? Porque su camino de santidad no excluye a nadie. Ella vivió lo ordinario, cotidiano, lo escondido, lo mismo que vivimos todos nosotros. No importa cuál sea nuestra vocación. Y desde ahí nos enseña que Dios puede transformar nuestra vida en un lugar de encuentro con lo eterno. Muchos testimonios cuentan cómo al rezarle sienten una cercanía casi que tangible, como una hermana que nos escucha, que nos acompaña y que responde incluso. Y lo más impresionante es que esa amistad no depende de afinidades humanas, como ocurre con los amigos de esta vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos muchas personas, pero no, realmente no las frecuentamos porque no sentimos esa afinidad? Pero con los santos la afinidad es celestial. Es Cristo mismo quien nos une en su cuerpo místico. Por eso Santa Teresita puede ser amiga de cualquiera, incluso de aquel que se siente más frágil o más lejos de Dios o está pasando momentos muy difíciles. Ella no se impone, no violenta nuestra libertad. Simplemente se acerca y toca el corazón y espera una respuesta. Y cuando uno abre esa puerta, descubre que tiene a su lado a una verdadera amiga que enseña a ver el cielo en lo ordinario, que da fuerza en los momentos difíciles y que nunca abandona. Esa es la amistad de los santos, y en Santa Teresita esa amistad tiene el perfume de las rosas que tanto la caracterizan. Cuando Teresita decía que quería pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, no hablaba de metáforas poéticas, no. Lo que vino después de su muerte lo confirma con hechos. La iglesia reconoció curaciones impresionantes atribuidas a su intercesión. La hermana Louise, sanada de una tuberculosis intestinal en fase terminal, así como lo oyen. El seminarista Charles Ann, al borde de la muerte por tuberculosis pulmonar, que recobró la salud de manera instantánea. La hermana Gabrielle Trimusi, curada de peritonitis cuando ya no había esperanza. Y junto a ellos, pues miles de testimonios de conversiones, reconciliaciones familiares, vocaciones que nacieron tras invocarla y vocaciones que lograron rescatarse. Pero lo que más conmueve es el modo en que ella hace sentir su presencia. Las rosas. Sí, las rosas que aparecen de repente, como signo delicado de que su oración fue escuchada. Es como si ella quisiera decirnos: estoy aquí y te acompaño. La lluvia de rosas se ha multiplicado en todo el mundo, en hogares, hospitales, conventos, comunidades religiosas, parroquias. Y no solo son flores, son sacramentos de su amistad, señales de que el cielo se abre para tocar la vida de cada persona que la invoca. Esa es la fuerza de su intercesión. No es fría ni lejana, sino tierna, cercana, maternal. Santa Teresita intercede como quien cuida a un hermano menor, como quien lleva en sus manos una rosa, para que recordemos que somos amados por Dios. Y ese perfume de rosas que tantos han experimentado es el testimonio de que su amistad no es teoría, es real, es eficaz, es poderosa. Lo más extraordinario de Santa Teresita es que, siendo tan sencilla, es universal. Puede ser amiga de un padre de familia que lucha por llevar pan a su casa, o de un sacerdote que necesita perseverancia, o de una religiosa que se siente en la oscuridad ahí en su comunidad religiosa, o de un joven que apenas empieza a buscar a Dios. Ella no excluye a nadie, porque su camino es tan simple que todos podemos recorrer. Amar en lo pequeño, confiar como niños, vivir el cielo en lo cotidiano. Y esa universalidad se refleja en su patronazgo, patrona de las misiones, aunque nunca salió del convento, doctora de la iglesia, aunque escribió solo por obediencia y sin ninguna pretensión. Ella es, en verdad, el recordatorio de que la santidad no depende de los escenarios en los que estemos, sino del amor con el que vivimos ahí, donde Dios nos ha puesto. Y esa enseñanza
hoy más que nunca es necesaria en un mundo que busca grandezas vacías y olvida el valor de lo sencillo. Por eso Santa Teresita no es solo una santa del pasado, es una amiga para el presente. Esa triunfalidad de ella nos ofrece su mano, nos invita a caminar con ella. Y si aceptamos su amistad, ella nos enseña a mirar nuestras pequeñas luchas y tareas cotidianas como parte de un horizonte eterno. Su voz sigue diciendo: todo es gracia. Esa frase que resume su vida también puede resumir la nuestra si aprendemos a vivir con su misma confianza y abandono en Dios. Queridos hermanos, Santa Teresita es la prueba viva de que la santidad es posible. Y aquí y ahora, en lo pequeño, en lo escondido, en lo ordinario. Ella es amiga, intercesora, maestra, hermana. Sí, esa jovencita, pues ya santa. Y de esa santidad tiene toda la grandeza que ella nunca mostró cuando ella estaba acá. Desde el cielo, ella nos va regalando sus rosas. Pero más aún, nos regala la certeza de que no estamos solos. Abrirnos a su amistad es dejarnos guiar por una mujer que supo hacer de lo más simple un camino hacia lo eterno. Así que hoy te invito, querido hermano, a dejarte encontrar por ella, a recibirla como tu amiga, a caminar de su mano, porque si hacemos de lo pequeño algo extraordinario como ella lo hizo, pues no solo vamos a ser más santos, sino que también haremos del mundo un lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Y ese, hermanos míos, es el milagro más grande de todos. Y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Hemos llegado al final y con esto en mente vamos a hacer nuestra oración. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Madre santísima, reina de los santos, tú que formaste en tu seno al amor hecho carne y lo acompañaste en los pasillos, en esos pasos sencillos de Nazaret. Enséñanos, como a Santa Teresita, a descubrir a Dios en lo pequeño y en lo escondido. Tú que viviste la humildad y la sencillez de lo cotidiano, guíanos para caminar ese caminito de confianza y abandono que Teresita aprendió de tu ejemplo de madre fiel. Haznos capaces de amar en lo simple, de ofrecer lo ordinario como algo extraordinario a los ojos de Dios. Madre que acoges nuestras luchas y fragilidades, enséñanos a confiar como Teresita confió, a sonreír en medio de las pruebas y a ver en cada detalle de la vida una semilla de eternidad. Tómanos de la mano, Madre, y llévanos junto a tu hija pequeña, la flor del Carmelo, para aprender con ella a vivir con el cielo en el corazón y los pies firmes en la tierra. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Bueno, nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.